estamos nosotros, hermanos, aquí en el templo, ¿verdad? Un cordial saludo a todos los hermanos. Hermanos, gracias a Dios, está haciendo calor. Y bien, vamos a prepararnos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Estamos estudiando una serie que se llama Consejos para la Vida Diaria. Es una serie que está basada, hermanos, en el libro de los Proverbios. Hemos comentado ya en cada una de las semanas, en cada uno de los momentos que estamos estudiando esta serie, que uno de los libros más prácticos, no el único, pero uno de los más prácticos que hay en la Biblia es sin duda el libro de los Proverbios, porque prácticamente sus más de 900 proverbios que contiene, casi 1000, son cuestiones prácticas para la vida cotidiana. Y el consejo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, con base en este libro, se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, por favor, versículo 17. Proverbios, capítulo 3, versículo 27, corrijo. Proverbios, capítulo 3, versículo 27. El título del mensaje de este día se llama Ayuda siempre que puedas. Ayuda siempre que puedas. Quiero empezar con una idea que voy a mencionar al final, tanto al principio del sermón como al final. Quiero mencionar esta idea. Ayudar a los demás es una necesidad humana. Escuchen lo que estoy diciendo. Ayudar a los demás es una necesidad humana. El problema es que algunos apagamos o no practicamos esta necesidad, de tal manera que puede llegar el momento en el que nos convirtamos en personas frías, indiferentes, ¿verdad? No acostumbradas a ayudar a los demás. Pero vamos a ver el día de hoy que de manera contraria, cuando lo hacemos, es algo que puede traer satisfacción y además bendición a nuestra vida. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 27 y 28, dice así: No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Aquí hay un principio básico que debe de estar siendo practicado, hermanos, en la vida cristiana. Y el principio básico es que debemos de ayudar a las personas siempre que podamos. Y la pregunta es ¿por qué? Vamos a desarrollar 3 puntos el día de hoy para poder comprender por qué este principio básico es un buen consejo que debemos de estar practicando, hermanos, en nuestra vida cotidiana. Y primero que nada, vamos a ver qué es por amor. Vamos a ir sin perder proverbios, o póngale por allí un separador, e incluso los hermanos, las personas que están en la transmisión, tengan también su Biblia a la mano, para que también nos sigan y de esa manera se sientan parte del culto que estamos llevando a cabo aquí en nuestras instalaciones. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4, y sobre todo el contexto, que algo que todo creyente, que todo verdadero hijo de Dios debe de anhelar, el don que todos debemos de anhelar, es el don del amor. En la época de Pablo, un problema que se había suscitado en la iglesia de Corinto y probablemente en muchas iglesias contemporáneas, es que deseamos aquellos dones que son vistosos. Y si bien es cierto, hay muchos dones extáticos o prácticamente la totalidad de ellos ya no existen, sí hay otros que sí existen, y a veces quisiéramos que los dones que tenemos fuesen vistos por los demás para que la gente vea lo que nosotros hacemos. Pero Pablo dice no, nosotros tenemos que aprender a anhelar un don que es mucho mejor, y es el amor, porque el amor va a permanecer para siempre. Y con base en esto, entonces Pablo desarrolla este tema diciendo que el amor tiene toda una serie de características. Yo no las voy a referenciar todas, solamente voy a leer el versículo 4 y me voy a centrar en una. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y llamo su atención a la segunda característica del versículo 4, dice que el amor es benigno. La palabra de Dios dice que todo lo que Dios nos ha dado es por amor.
Por ejemplo, Él por amor dio a su Hijo Jesucristo. Hace rato la hermana que oraba decía que le daba gracias a Dios por la salvación tan grande e inmerecida que Dios nos ha dado, y que por eso debe de haber en nosotros un sentido de gratitud. La propia palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él nos da bendiciones. Y todas aquellas promesas que Él tiene para nosotros tienen como motivo principal el amor para con nosotros. Nosotros como sus hijos debemos de practicar el amor, y el amor es benigno. ¿Qué significa esto? La palabra benigno es una palabra que puede traducirse como dulce. Describe a una persona que es dulce en el trato, que es benévola, que tiene buena voluntad, que es piadosa, que es misericordiosa, que se inclina siempre a hacer lo bueno, que no le cuesta hacerlo. Quiero que pensemos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es un hombre que se distinguió de otros dos, de quienes aparentemente se esperaba que llevaran a cabo una acción de ayuda porque podían hacerlo, pero no lo hicieron. Sin embargo, este hombre fue movido a misericordia. ¿Para qué? Para poder ayudar, para poder darle a aquella persona necesitada, porque había sido asaltada, porque había sido golpeada, lo que requería en ese momento para poder estar en mejores condiciones. Y fue tanto lo que le dio, que hoy en día, hermanos, el ejemplo de amor que esta persona practicó se ha vuelto un proverbio prácticamente, no solo en el mundo cristiano, sino incluso en el no cristiano. ¿Qué movió a este hombre? La benignidad, la misericordia. El amor es eso, el amor es misericordioso. Debemos entonces de tal manera nosotros, hermanos, aprender a dar, porque se espera que el cristiano llegue a ser una persona sensible. Y al ser sensible, entonces no le cuesta dar. Yo debo de ponerme en primer lugar como una persona a quien le cuesta dar, ¿verdad? Pero Dios espera que no sea así, que sea más sensible, que sea más fácil de poder dar a las personas, porque de esa manera voy a alimentar esa característica que es el amor. 2. La segunda razón por la cual, hermanos, debo de practicar este consejo para la vida diaria de ayudar siempre que pueda es por obediencia. La palabra de Dios vamos a regresar a Proverbios 3:27, y quiero que hagamos énfasis en la primera frase. ¿Por qué debo de practicar esta acción de dar? ¿Por qué debo de seguir este consejo para la vida diaria de ayudar siempre que pueda? Porque Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien. Y eso, hermanos, es una orden, es un mandato. No te niegues a hacer el bien. Y luego dice en el versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, dice: no te olvides, no te niegues, no te olvides. Hazlo pronto, cada que tengas la oportunidad de hacerlo. A lo mejor no siempre que tengamos la oportunidad vamos a tener los recursos. Y aquí quiero dejar algo muy en claro. Me parece que la palabra de Dios no nos está diciendo que vayamos por la calle tratando de suplir las necesidades de todos. No. Tampoco creo que la palabra de Dios diga que toda persona que viene a pedirme ayuda debo de dársela, porque quizás no siempre voy a tener la oportunidad, es decir, la forma o los recursos. Por eso, cuando estaba yo pensando en el título, pensé en esto: siempre que pueda. Si yo puedo hacerlo, si está en mí, no debo de negarme. Debo de buscar la manera de no olvidar lo que el Señor espera que yo haga. Miren, es un mandato tan importante que a través de toda la Escritura se repite una y otra vez de diferentes maneras. Gálatas capítulo 6, versículo 10 nos llama a que esa bondad, a que esa ayuda motivada por el amor que es benigno, se practique en ambas direcciones. Es decir, tanto aquellas personas con las cuales nosotros compartimos nuestra fe, así como con aquellas personas que no la comparten con nosotros, aunque hace énfasis en que debemos de tener una inclinación. Dice Gálatas capítulo 6, 10. Así que, según tengamos oportunidad.
¿Se dan cuenta? Dice, según tengamos oportunidad. ¿Lo puedes hacer? Adelante. ¿No lo puedes hacer? No hay ningún problema, pero hazlo. Hagamos bien, ¿qué dice? A todos. Y quiero mencionar algo. Implícitamente, todos se está refiriendo a las personas no creyentes. Ahora, todos implícitamente se refiere a todos. Y alguien pudiera decir, pues es obvio, Germán. No, no es obvio, porque a lo mejor hay una persona que yo creo que no merece mi ayuda. La palabra de Dios dice, a todos. ¿Cuándo mostramos mayor amor, mayor gracia al ayudar? Cuando lo hacemos precisamente aquel que tal vez a nuestros ojos no lo merece. Porque muchas veces yo no he merecido que Dios por amor me ayude, pero Él lo ha hecho. Y por eso en su palabra me establece un mandato que yo debo de estar dispuesto a obedecer a todos. Y yo tengo subrayado aquí en mis notas, y mayormente a los de la familia de la fe. Creo que de manera natural, hermanos, nosotros estamos más dispuestos a ayudar a nuestros seres amados que a un extraño. Alguien diría, si ayudas a un extraño, pues entonces con mayor razón ayuda a tu familia. Si estamos dispuestos a ayudar a una persona no creyente, entonces puedo comprender por qué la palabra de Dios me dice mayormente a los de la familia de la fe. Veamos lo que dice Isaías 58, 6 y 7. Tal vez yo como hijo de Dios puedo estar teniendo, y quiero ponerlo entre comillas, es decir, creyendo que tengo, quiero corregir, tal vez yo como creyente estoy creyendo que tengo una buena comunión con Dios, pero si no estoy practicando este consejo en la vida diaria de ayudar siempre que pueda, probablemente mi espiritualidad no sea del todo tan buena como yo creo que es. No sé si me expliqué con esto. Tal vez yo crea estar teniendo una espiritualidad buena ante los ojos de Dios, pero si no estoy siguiendo el consejo para la vida diaria de ayudar siempre que puedo, tal vez no la estoy teniendo como yo creo que es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Isaías 58, 6 y 7, que voy a leer a continuación, dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿No creen ustedes que el versículo 7 está subrayando el hecho de que este pueblo estaba creyendo tener una vida espiritual buena porque ayunaban y ayunaban y ayunaban, pero no ayudaban a los demás? No practicaban este consejo de la vida diaria. Veían al pobre errante, veían al desnudo, veían al hambriento, venía un hermano y decían: no le abras. Buscaban la manera de no dar esa ayuda. Y dice Dios, si ustedes continúan la lectura, no lo hagan ahorita por favor. Dice: no, este es el ayuno que yo escogí. El que yo escogí es el que va acompañado de muchas cosas que no voy a mencionar ahorita, sino solamente quiero resaltar el tema que estamos desarrollando de la costumbre diaria de ¿qué? De ayudar siempre que podamos. Vamos a regresar al versículo base que nos está permitiendo desarrollar este tema, es decir, Proverbios capítulo 3, versículo 27, y vamos a ver ahora el 28. Proverbios 3, 28 dice: no digas entonces a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré.
¿Por qué decía yo hace rato que implícitamente Gálatas 6:10, cuando dice todos, incluye a aquellos que a nuestro juicio no lo merecen? Porque Proverbios 3:28 habla del prójimo. Y se acuerdan cuando Jesús, por eso traje a colación hace rato la parábola del buen samaritano, un hombre le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice: incluso aquel que tú has visto como tu enemigo siempre. Es un mandato del Señor que yo debo de hacerlo. Pero ahora bien, todo aquello, es claro que todo aquello que es un mandato en la Biblia, pues no me queda otra que obedecerlo, ¿sí me explico? Pero algo que a mí como pastor me gusta mencionar sin contradecir la Escritura, porque estaría yo pecando en ello, ¿verdad? Es lo siguiente: es cierto, es muy claro, es un mandato, hay que hacerlo, punto. Pero siempre es mejor hacerlo con la actitud correcta, porque solo de esa manera va a ser bendecido por Dios. Va de nuevo, es claro, el mandato es claro, no se puede evadir, hay que practicar el consejo de ayudar siempre que pueda. Pero para que sea bendecido, a pesar de que es un mandamiento, el cual yo debo de obedecer, debo de llevarlo a cabo con la actitud correcta. Y para eso les pido de favor que busquen Romanos capítulo 12, versículo 8 y posteriormente Hechos 20:35. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos dé un corazón capacitado para la bondad, capacitado en su amor, porque el amor es bondadoso, es benigno, es benévolo, es misericordioso, ama, y si ama, da. Y aunque sabe que hay un mandamiento, no le cuesta dar. Romanos 12:8 dice: el que exhorta, en la exhortación. Es decir, cada uno ocúpese en aquello que debe de hacer, de acuerdo al don que tiene. Pero miren lo que sigue desarrollando Pablo: el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud. Pero me gusta cómo cierra este verso: el que hace misericordia, ¿qué dice? Con alegría. Caray, hermanos, otra vez me tengo que poner en la lista en primer lugar. Creo que no es una actitud que he tenido. ¿La has tenido tú? ¿La hemos tenido nosotros? Es decir, nos hemos gozado de que tenemos la oportunidad de darle a los demás. Y voy a repetir la idea: la Biblia no nos está mandando a tratar de suplir la necesidad de todos, pero sí de ayudar siempre que podamos. Y que debemos hacerlo, ¿cómo, hermanos? Con alegría. Decir: hoy tuve la bendición de poder ayudar a una persona. Gracias, Dios. Hechos 20:35. Probablemente algunos lo sepamos de memoria, pero vamos a la fuente, hermanos, que es la palabra de Dios. Es mejor leerlo de allí. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Yo he conocido creyentes que me han dicho: pastor, ¿por qué tenemos que ayudar al hermano? ¿Por qué tenemos que dar una despensa? ¿Por qué tenemos que levantar una ofrenda? Cuando yo tuve necesidad, yo no le pedí a la iglesia. Yo no pido, no me pidan a mí. ¿Es esa una actitud correcta? No, claro que no. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a recordar: bienaventurado es una persona dichosa, feliz, alegre, bendecida por Dios, que prospera en la fe, que prospera en el conocimiento de Dios. Por eso es que estamos hablando de la actitud correcta. Romanos dice: con alegría. Hechos 20:35 dice: oye, vas a ser bendecido porque das. Algún día vas a poder recibir. Quiero terminar el punto 2 dejando una idea.
Y la idea es esta: todos, en algún momento, en todos existe la probabilidad de que en algún momento de la vida tengamos necesidad de ser ayudados. No tengamos vergüenza en pedir, como algunos la tenemos. No le robemos a la iglesia la oportunidad de ayudarnos. Vean lo que estoy diciendo: no le robemos a la iglesia la oportunidad de ayudarnos. ¿Por qué? Porque este consejo de la vida diaria, que consiste en ayudar siempre que podamos, 1, es por amor; 2, es por obediencia; pero 3, también es por igualdad. ¿De qué estamos hablando? Estoy en la recta final del sermón de hoy, hermanos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8, versículo 14. 2 Corintios 8, 14. Un tema breve pero muy importante, de mucho peso. La próxima vez que tengamos la oportunidad, ayudemos a las personas con la actitud correcta, por bondad, por amor, por obediencia, por igualdad, mayormente a los de la familia de la fe. Dice 2 Corintios 18, 14. 8, 14. Voy a leer la palabra de Dios. Dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Qué creen que significa este verso, hermanos? Uno, que todos somos bendecidos. Uno el que da y uno el que recibe. Una segunda idea también considerada en este verso, ¿cuál creen que sea? Va de la mano con el último comentario que desarrollé en el punto 2. ¿Abril? Que ambos reciben. ¿En qué sentido? A ver, desarrolla un poquito más la idea. ¿Es correcto? Hoy, tal vez yo tengo la bendición de recibir. Y hay igualdad, porque entonces el hermano es bendecido, tiene para cubrir sus necesidades. Ahora yo tengo para cubrir mis necesidades porque me ha ayudado. Pero el día de mañana, tal vez el que me ayudó necesita de mi ayuda y yo soy el que tiene. Y en esa igualdad, ahora yo suplo para su necesidad. Ojo, no es un negocio en el que yo doy para que mañana me den. No. Quitémonos eso de la cabeza. Lo que Pablo está diciendo, lo que la palabra de Dios me está diciendo, es que el principio para la vida cotidiana, para la vida diaria, que consiste en ayudar siempre que pueda, busca que en la iglesia haya igualdad, es decir, que todos tengamos para nuestras necesidades. Y entonces yo soy bendecido hoy al dar o al recibir, según la posición en la que esté. Tal vez yo crea que nunca voy a tener la necesidad de recibir. No, algún día la voy a tener. Y va a ser una bendición para mí el poder recibir la bendición de otros también. Y de esa manera va a haber igualdad. Todos vamos a gozar de la bendición de dar, de recibir, y todos vamos a tener para nuestras necesidades. Todos los bienes que hemos recibido de Dios nos han sido dados para compartirlos de manera amistosa y de manera liberal. No pensemos como el rico insensato, otra parábola. Él dijo: ya soy rico, mis cosechas han dado mucho, todo está lleno, ya no cabe, lo voy a hacer más grande para guardarlo y disfrutarlo. Entre algunos de los muchos errores que tuvo este insensato, ¿cuál fue? Nunca pensó en dar, en voltear a su alrededor. Un principio, hermanos, que tenemos que aprender los cristianos es: Dios me está bendiciendo mucho. ¿Por qué? ¿Quién está teniendo necesidad a mi alrededor? Que yo voy a ser la persona que va a poder, ¿qué, hermanos? Ayudarle.
Entonces la próxima vez que Dios nos esté bendiciendo en abundancia, sí hay que guardar, hay que aumentar la chequera, ¿verdad? Dijera alguno por ahí, sí hay que ahorrar. Dios, yo lo dije el domingo en un principio, la Biblia nunca exalta la pobreza, ni tampoco, perdón, se me fue la idea, nunca exalta al pobre, ni tampoco, nunca menosprecia al rico, no. No es malo ahorrar, hay que hacerlo. Pero cuando estamos teniendo abundancia, no seamos como el rico insensato. Solo pensamos en nosotros, en guardar y no en dar. ¿Por qué? Porque dije hace rato, en la parte introductoria de esta predicación que estoy casi terminando, que dar es una necesidad natural del ser humano. Pero que muchas veces la opacamos tanto que no somos dadivosos. Y nos perdemos la bendición que proviene de dar y la satisfacción que proviene de haber ayudado a alguien. Cuando tú ayudas a alguien, hermano, ¿a poco no te sientes bien? No es malo sentirse bien. ¿Por qué? Porque tienes la alegría de saber, gracias Dios, porque tuve la bendición de ayudar a esta persona o a mi hermano. Es una acción entonces que provoca un sentimiento de satisfacción. No demos para esperar algo a cambio, demos porque en la iglesia debe de haber igualdad, porque es algo que Dios me manda y que espera que obedezca, pero sobre todo es algo que se da por amor y siempre con la actitud correcta. Que Dios los bendiga, hermanos.